Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. 4 de la tarde con 4 minutos, 16 horas con 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX. Tenemos un programa bastante interesante. ¿Imagina usted que un globo, más o menos como de este tamaño, se introduce en forma de cápsula al estómago y luego hace la labor de robarle espacio al estómago para que usted pueda comer menos? Y es una técnica completamente inofensiva, bien diseñada, y está sirviendo, ha sido en otras partes del mundo y llega a México para poder apoyar a las personas que viven con obesidad, sobre todo aquellos que tienen esta llamada obesidad mórbida, es decir, un índice de masa corporal superior a los 30. Así es que vamos a presentarle un video bastante interesante. Además, hoy toca platicar, por supuesto, de algunos temas que tienen que ver con la salud. Recordarán que la semana pasada tuve la oportunidad de preguntarle al presidente para que nos describiera exactamente a qué se refiere cuando nos habla de que quisiera o quiere, uno de los objetivos de su gobierno es que el sistema de salud actual sea muy parecido, o sea, igual una copia al del sistema danés. Hoy le vamos a platicar de todo ello y ya además una experta estará con nosotros platicándonos sobre las adicciones y sobre estas cuestiones que tienen que ver con las sustancias ilegales en el país. Así es que todo ello y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy. Vamos a dar inicio a la jornada de trabajo. En Pulso Saludable también nos ocupamos de tu salud mental. 4 de la tarde ya con 6 minutos de este jueves de 7 de marzo de 2023. La temperatura, ¿como cuánto estaremos? Como unos 30 grados centígrados, ¿no? Más o menos. Hoy nos quitaron el reloj, seguramente le están poniendo pila, pero ya más adelante. Pero hay una página del gobierno de la Ciudad de México en donde dice el índice de radiación ultravioleta de todos los días. También avisa sobre las alcaldías, la cantidad de ozono. Es interesante, usted debería de verle. Si no, diríjase a pulsosaludable.com y ahí hay un link que lo puede llevar directito a esta página. Y ya se encuentra conmigo a través de la distancia la maestra Cecilia Ojeda Cortés. Ella es subdirectora regional de los Centros de Atención Primaria en Adicciones, y vamos a platicar con ella sobre las diferencias entre la dependencia o el consumo de las sustancias y dónde atenderse. Doctora Cecilia, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola Lili, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted, maestra. Y fíjese que qué interesante que me hayan apoyado con este tema, porque puede haber una gran diferencia en el tratamiento y en el comportamiento de estas personas que viven con una dependencia a sustancias y las que ya tienen un consumo de las sustancias, pero todavía no es una dependencia. Ayúdenos con esto, por favor. Sí, muchísimas gracias. Me parece que el comentario que nos haces es muy valioso y nos da una condición de punto de partida. Siempre es importante poder identificar cuál es la mejor manera de apoyar a las personas que puedan estar atravesando con algún tema de consumo de sustancias. Es importante saber que no es lo mismo ser un consumidor experimental, un consumidor un poco más consuetudinario, un consumidor excesivo y una persona que tiene un problema de dependencia al consumo de sustancias. Entonces, vale mucho la pena poder identificar que el consumo de sustancias tiene un proceso
y que en ese proceso es como si fuéramos teniendo varios escalones en los cuales vamos a poder ir avanzando. El primero, que generalmente es el que nos ha pasado a todos, es que resulta que tal vez en alguna primera fiesta, algo que ha pasado, incluso a veces en casa, en los países, en los hogares mexicanos suele pasar también de manera importante. Tenemos algún acercamiento, ya puede ser con alguna cerveza, con algún tema específico de consumo de bebidas alcohólicas. Pues generalmente va a haber el primer eslabón del proceso adictivo, tiene que ver con la experimentación. Es muy probable que todos en algún momento de nuestra vida hayamos tenido algún contacto a través de un grupo de amigos, les comentaba incluso a veces en la fiesta, en un brindis, a través de la experimentación. Este es el primer paso donde lo que se busca o la persona experimenta con el consumo de sustancias, ¿no? Sí. Después está el uso. El uso ya deja de lado este proceso experimental para entonces sí convertirse un poquito en un patrón conductual más sólido, en donde tal vez cuando yo voy a alguna fiesta, tomo un par de copas, o puede ser que incluso en una comida yo decida comer con vino, ¿no? O que a lo mejor empiece a usar, tal vez hablando del consumo de tabaco, un par de cigarros, no sé, después de comer. Eso ya sería una parte del uso, que sería el segundo escalón. El tercero tendría que ver con el abuso. Aquí sí estamos empezando ya a perfilarnos eh, a aquellos patrones conductuales, es decir, a aquellas actividades en donde las personas empiezan a destinar más tiempo de su actividad, de su economía, incluso de su tiempo de esparcimiento para vincularlo a el consumo de sustancias. Claro. Cuando hay abuso, además, empieza a poder presentarse dos elementos muy importantes a nivel fisiológico. Se da el proceso también de tolerancia, que no sé si les ha pasado, y si no, tal vez al primo de un amigo, así es como lo podemos ver en algunas ocasiones. Resulta que la primera vez que yo me tomé una cerveza me sentí ya desinhibida o tranquila, pero la siguiente fiesta ya la cerveza no fue suficiente para encontrar el mismo efecto. Cuando estoy en un proceso, en este eslabón del abuso y que he dejado de usar, es muy probable que entonces suceda que empiece a presentarse un fenómeno que se llama tolerancia. Es decir, que vamos a necesitar consumir más cantidad de la sustancia que estemos consumiendo para tener los mismos efectos que tuvimos la primera vez. Es decir, nuestro cuerpo se va adaptando a esta condición. Claro. Y además se acompaña algo que nosotros, les digo, si no se ha experimentado, si conocemos al primo de un amigo o a alguien que nos ha comentado, que sería esta parte del síndrome de abstinencia. Además, fisiológicamente, cuando estamos considerados en el escenario del abuso y suspendemos el consumo, nuestro cuerpo reacciona de manera pues muy característica. Este síndrome de abstinencia sería un poco como lo que conocemos coloquialmente como cruda, ¿no? Claro. Que incluso en algunas ocasiones hay quien habla tanto de una cruda de alcohol, de tabaco, ¿no? Donde nuestro cuerpo se deshidrata, donde ya hay una reacción fisiológica que incluso nos puede generar malestar, dolores de cabeza, incluso si en algún momento consumimos una cantidad muy importante, pues bueno, evidentemente nos puede llevar a un proceso de hospitalización. Claro. ¿No? Y nuestro último eslabón, Lili, sería el eslabón de la dependencia. Aquí, además de tener tolerancia y síndromes de abstinencia, la persona dedica su espacio de actividad y de tiempo para conseguir la sustancia. Lo cierto es que, como les he hablado de los procesos fisiológicos, en la dependencia ya hay una parte clara donde hay una necesidad y que creo que aquí vale mucho la pena que podamos identificar que a veces no es necesario o lo que la gente piensa que solamente es una condición de buena o de tener voluntad para poder cambiar, ¿no? Claro. Aquí en la dependencia ya hay una condición mucho más clara
de poder, se da la tolerancia, se da el síndrome de abstinencia, pero además también empieza a haber una adaptación en los neurotransmisores. Nuestra fisiología cerebral cambia y hay algo que se llama craving o deseabilidad. Hay una necesidad imperiosa de poder consumir la sustancia y eso a veces está, o la gran mayoría de las ocasiones está fuera de la voluntad. Claro. Necesitamos un apoyo para que las personas puedan ir abandonando de forma progresiva estas condiciones. Entonces, en este abanico que tenemos, no podemos tratar a las personas bajo el mismo esquema. Claro. Maestra, y yo quisiera saber, esta evolución de los neurotransmisores, no evolución, sino más bien esta adaptabilidad, entendería yo, que tienen los neurotransmisores, ¿a qué responde? ¿A la sustancia misma que se va estimulando, que va estimulando estos neurotransmisores, o a un conjunto de muchas circunstancias, entre ellas las sociales, las presiones tal vez económicas, la circunstancia de vida de cada individuo, etcétera? ¿De qué depende? Sí, el proceso del consumo de sustancias y la dependencia es un proceso multifactorial. Bien. Tiene una parte, como tú bien lo mencionas, en donde la morfología cerebral puede empezar a cambiar, donde hay esta deseabilidad que comentábamos, donde a nivel conductual o social la persona está mucho más destinada a la búsqueda de la sustancia, pero incluso también puede ser que conforme va pasando el tiempo y la cronicidad, digamos que vamos trazando una línea en donde a mayor consumo nos puede llevar a un tema de exclusión. Y no solamente de exclusión en lo social, podemos tener pérdidas de empleo, pérdida de la red familiar, Claro. nos deja incluso a veces en estas posibilidades de tener condiciones de situación de calle, las relaciones que se vuelven o que eran muy centrales como familia, esposa, hijos, padres, empieza a desvanecerse porque hay un escenario pues que se va volviendo cada vez más crónico. Claro. Y algo que va pasando con esta pues tendencia hacia la cronicidad puede ser que también en algún momento de este camino se acompaña a lo que conocemos como patología dual, ¿no? Bien. Es decir, que además del consumo de sustancias, puede estar acompañado de un proceso de ansiedad, de algún proceso de depresión, o que pueda haber incluso en algún momento alguna vulnerabilidad que incluso la persona pueda empezar a tener alguna condición, algún trastorno que no le permite estar en contacto con la realidad. Claro. Y eso pues, complejiza muchísimo más el nivel, ¿no? Y ahí lo importante, que creo que es una recomendación esencial, no podríamos pensar en aquel que tal vez esté experimentando, porque a veces acá en la comisión han llegado algunos reportes como decir, bueno, es que encontraron un poco de alcohol o de marihuana en la mochila del chico, lo reportan, y ha habido padres que deciden anexarlos, ¿no? Cuando, bueno, esa no es la condición. Claro. Para estos chicos hay un proceso de psicoeducación, es importante brindar este tipo de información, saber que hay un proceso y que se haya probado o que se use no quiere decir que sean dependientes de sustancias. Entonces, hay un proceso multifactorial y creo que en lo que todos podemos conminar a que puedan tener un proceso de atención es a desestigmatizar a las personas, ¿no? Porque inmediatamente pensamos en las personas que utilizan sustancias, en drogadictos, ¿no? Y nos hacemos una imagen mental Claro. de lo que eso representa. Y eso pone muchas barreras para poder buscar ayuda. Claro. Y yo quisiera conocer, ¿existen estas sustancias a las que cada individuo decida ser pues conocedor, utilizarlas en demasía o controladas? Contienen un porcentaje importante en donde transforman o estimulan de tal manera a estos neurotransmisores que pueden llegar a producir esta necesidad imperiosa más allá de la voluntad objetiva, coherente de esta persona. Es decir, las sustancias juegan un papel también determinante, entendería yo, maestra. Sí, sí, Lili, así es, efectivamente, y dependerá mucho, por supuesto, de la sustancia, del nivel
de dependencia que se pueda generar. No será lo mismo, por supuesto, alguien que es dependiente al consumo del alcohol, alguien que puede estar usando y caminando un poquito hacia el abuso o la dependencia de la cocaína, de los propios opioides, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de sustancia. Evidentemente, también de las condiciones que las personas tienen. Por ejemplo, no es lo mismo el escenario del consumo para un hombre que para una mujer, ¿no? Incluso las mujeres tienen doblemente barreras para poder buscar ayuda. El estigma que tienen las mujeres pensando en que puedan ser consumidoras es mucho mayor que un hombre, ¿no? Además que fisiológicamente los cuerpos de las mujeres están dotados de una estructura diferente y, por ejemplo, en el alcohol, eh, con menos cantidad pueden intoxicarse mucho más rápido. Claro. Y eso a veces es algo que no se conoce. A veces en estas fiestas donde estamos fondo, 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 y decimos, oye, es que toma a la par de un hombre. Eso quiere decir que tenemos de frente tal vez a una mujer que puede estar ya teniendo algunas condiciones de tolerancia, de poder tener alguna manifestación de un síndrome de abstinencia y de perfilarse hacia el abuso o la dependencia, ¿no? Entonces también estas condiciones fisiológicas es necesario que nosotros las conozcamos. No es lo mismo ser una consumidora que un consumidor. Y necesitamos intervenciones diferenciadas para hombres y para mujeres. Maestra, tengo que hacer un corte comercial, pero al regreso, ¿qué le parece si nos platica como para que nos quede más ejemplificado en qué momento las usuarias, los usuarios deberían empezar a considerar que esta conducta de ser algo tal vez transitorio, social, poco frecuente, pudiera estar en esta línea delgada de convertirse en una dependencia y después en algo tan serio como es una adicción? ¿Le parece, maestra? Sí, muchísimas gracias. No se salga de su enlace. Vamos a la primer pausa a corte a comercial. En este jueves 7 de marzo de 2023 estamos platicando con la maestra Cecilia Ojeda Cortés, subdirectora regional de los Centros de Atención Primaria en Adicciones, sobre este tema tan interesante, la dependencia o consumo de sustancias, y también nos van a platicar en dónde pueden recibir ayuda completamente gratuita. Pausa, vengo. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Te quiero ver jugar, oye bien, te quiero ver creciendo. Te necesito aquí. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble. Un shot de adrenalina con Pati Cuevas. Temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. A que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho, en el que diversos especialistas abordarán temas de tu interés para que vivas y convivas mejor.
Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. ¡Qué buen servicio! Por supuesto, en proyectoradiomx.com, la radio con sentido social. Cuatro de la tarde con 24 minutos de este martes 7 de marzo de 2023 y estamos platicando con la maestra Cecilia Ojeda Cortés, ella es subdirectora regional de los Centros de Atención Primaria en Adicciones, y ella nos está explicando la diferencia entre la dependencia y el consumo de sustancias y por supuesto también nos dirá dónde recibir atención. Maestra, entonces quedábamos que usted antes de ir al corte comercial nos iba a ayudar a entender en qué momento esta línea delgada se puede rebasar y de ser algo pues transitorio, le decía yo, a lo mejor social, pudiera estarse convirtiendo ya en algo como una dependencia seria, una adicción que ya requiera de una intervención de ustedes, los expertos. Muchas gracias, Lili. Sí, creo que la pregunta es muy buena y te la agradezco porque creo que vale mucho la pena que podamos identificar. Nosotros lo mencionaremos un poquito como esas red flags, o poniéndolo en una analogía de un semáforo, ¿no? Estas luces amarillas que nos pueden poner un poquito en alerta, en donde es un momento para empezar a buscar ayuda, para evitar una condición de mayor cronicidad respecto al consumo de sustancias. Dentro de estas condiciones importantes que sería necesario mencionar es cuando las personas empiezan a, donde la gran mayoría de sus actividades giran en torno al uso de la sustancia. Es decir, por ejemplo, tal vez incluso yo pueda tener dos maneras o dos caminos de llegar a casa y decido utilizar incluso tal vez el más largo, porque sé que tal vez ahí voy a pasar y voy a encontrar la tienda abierta, donde incluso tal vez si no tengo dinero me pueden fiar una cerveza, o donde puede ser que encuentre a que vendan, ¿no? O si sé que me hacen falta cigarrillos, tal vez pasar. Entonces, empiezo a acomodar mis actividades para poder generar esta acción de búsqueda de la sustancia y poder consumir. Además, acompañado de esto, cuando se va cronificando y necesitamos empezar a tener ya un proceso de acompañamiento, tiene que ver cuando empezamos a tener tal vez ausencias laborales, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que yo no consumo todos los días, solo cuando voy a fiestas, claro, pero voy a fiestas viernes, sábado y domingo. Y a veces el domingo tampoco puedo parar y termino faltando al trabajo el lunes o incluso teniendo el incumplimiento de alguna actividad académica o de no concluir pues las responsabilidades que tengo dispuestas porque estoy supeditando el consumo de la sustancia a las actividades que tengo que desarrollar. Entonces ahí empieza a haber un problema también importante que debe de llamarnos la atención. Otra de las condiciones, como lo platicábamos, es que empieza ya a tener en el escenario de la dependencia esta condición que hablábamos de respuesta fisiológica de la tolerancia, es decir, cada vez necesito mayores cantidades para obtener los efectos que tuve al inicio y empiezo a tener esta parte del síndrome de abstinencia, es decir, cuando yo paro el consumo, empiezo a tener una manifestación de signos y síntomas que me llevan a sentirme mal. Además de que empieza a aparecer un escenario de deseabilidad o de craving, ¿no? Entonces, donde me lleva a tener esta condición de estar pensando en, por ejemplo, qué voy a hacer para poder conseguirlo, ¿no? Incluso a veces en este escenario de la deseabilidad, estos sonidos, por ejemplo, cuando se destapa una botella, cuando abrimos una botella de cerveza, ¿no? Hay algunos que incluso cuando hablando de la deseabilidad, incluso el gis que puede llevarme a poder tener una representación mental de lo que implicaría la cocaína, pudiese ahí desencadenar algunas condiciones de deseo, ¿no? Otro de los indicadores que puede llevarnos a saber que tenemos que empezar a buscar ayuda porque estamos caminando hacia la cronificación de esto, tiene que ver en el elemento social. Y tal vez el ejemplo más claro pudiese ser
cuando incluso los propios compañeros de consumo empiezan a tacharnos un poquito como en el escenario de ser medio mala copa. Voy a poner, no sé, tal vez un ejemplo en una fiesta, alguien que está muy bien, pero que empieza cada vez a consumir más y de repente entre los asistentes puede ser de, oye, mira, ya Mari se está poniendo mal, Juan también, ¿no? Va a ser el momento de irnos porque se va a subir a la mesa, va a venir, te va a presionar o va a empezar a bailar solo, a querer sacar a todo mundo. Incluso esta parte de sus propios compañeros de consumo, pues empiezan a tener un poco como este estigma de ya no poder estar disfrutando y pues bueno, ya no tener un comportamiento adecuado, ¿no? Claro. Me parece que estos puntos, tanto en lo social, en lo laboral, y bueno, además cuando económicamente hablando, estamos destinando mucho más dinero a la adquisición de la sustancia y puede ser o que yo empieza a pedir un préstamo para poder comprar la sustancia y no pago el préstamo, o que incluso puedo empezar a vender algunas cosas para poder pagar el préstamo o seguir consumiendo, donde también económicamente empieza a estar todo en torno a esta condición, ¿no? Claro. Ahí podríamos empezar ya a identificar que estaremos hablando de un proceso de dependencia y que requeremos un proceso de intervención y de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Claro, y esto que menciona, maestra, es muy interesante, pero también es completamente real. Tuve la oportunidad de conocer a una chica que usaba ciertas sustancias inyectables, y ella me platicaba, porque alguna vez me invitó como su acompañante a estas sesiones de adicciones, ¿no? Y fui para conocer. Al final uno periodista siempre quiere estar metido en todos lados, pero también fui como su acompañante en estos rituales, yo les llamo así, ¿no? Pero son unas sesiones extraordinarias en donde la gente cuenta sus temas en relación a las adicciones, y ella explicaba que a veces se salía de madrugada y tocaba puertas, buscaba amigos, gritaba, se desesperaba, hasta que empezó a delinquir, ¿no? Lo más fácil era conseguir un arma para poder sorprender a los que le decían no tengo dinero, no te voy a dar, y la única forma era esto. Entonces, sí es un tema bastante delicado, pero también no todo está perdido. Hay centros en donde pueden recibir los que viven en estas condiciones atención especializada. No es sencillo, pero creo que siempre y cuando existe este primer paso, que es el más complejo, entendería yo, del reconocimiento de la necesidad de la intervención de los expertos, siempre hay posibilidades de mejorar. ¿Cómo lo pueden lograr los usuarios de estas sustancias, maestra? Sí, Lili, gracias. Sí, efectivamente es un proceso complicado de poder atender. Como tal, siempre en todas las enfermedades, la detección oportuna y temprana siempre nos va a dar mejores pronósticos de tratamiento. En nuestro país tenemos 337 unidades, 337 capas, que son centros de atención primaria en adicciones, que su razón de ser tiene que ver de manera directa con poder brindar atención a las personas que están teniendo problemas con el consumo de sustancias, pero no solamente a las personas que de manera directa tienen esta condición. Claro. Vale mucho la pena mencionar que en muchas ocasiones a veces el propio consumidor no puede identificar que está teniendo estos problemas. Sí. Por lo tanto, en estos centros también tienen la posibilidad de poder acercarse los familiares, o sea, las esposas, los esposos, las mamás, los papás, incluso a veces algunos hijos, para poder incluso buscar asesoría respecto de cómo acercarse y poder empezar a tocar el tema, ¿no? Claro. En los centros de atención primaria en adicciones, pues tenemos la participación de un equipo multidisciplinario que está integrado por psicólogos, trabajadores sociales, médicos que, bueno, pues en conjunto hacen pues todo un proceso de evaluación para poder pues diseñar un tratamiento a la medida respecto de las condiciones que las personas estén necesitando. Claro. Evidentemente, de acuerdo al escenario de nivel en el que se encuentren,
bueno, pues habrá que buscar el nivel que le ayude a poder solucionar su problema, ¿no? Si tal vez, como lo mencionamos, hay algún tema de ansiedad, depresión, que subyace ahí esta condición, porque en la patología dual entramos un poquito como en qué fue primero el huevo o la gallina. Exacto. Consumí porque estaba deprimido, ¿no? O cuando estuve consumiendo, empecé a tener un proceso de depresión. Claro. Entonces, bueno, se hacen todos estos diagnósticos. Si el nivel de atención, que es primario y de primer nivel, no alcanza, bueno, pues da la posibilidad de que se les pueda referir a otras unidades también para que puedan seguir atendiendo. Y los familiares pueden estar ahí también buscando. A mí me parece que eso es bien importante porque en muchas ocasiones a veces no nos damos cuenta, pero puede ser que conductualmente estemos haciendo cosas que favorezcan que este consumo se mantenga a través del tiempo. Por eso nuestra recomendación es que pues puedan ir acompañados y que si la persona que consume no quiera ir, que piensen que todo está perdido y que entonces no hay otra opción. Entonces se puede acercar quien está haciendo como pues esta labor de otra persona significativa, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que pueda recibir asesoría, que les hablen de qué pasa el proceso adictivo, cómo a poder acompañar a su familiar y cómo motivarle para que pueda asistir. Justo incluso como con estas diferencias que te mencionaba, porque no será lo mismo la búsqueda de tratamiento para un hombre que para una mujer. Claro. Y a veces también hay que sensibilizar a los familiares. Claro, y justo nos preguntan en dónde, cómo pueden encontrar uno de estos centros de atención primaria en adicciones, CAPAS. Sí, hay diferentes números en los estados, pero de manera directa podrían comunicarse a la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Nuestros compañeros de la línea de la vida tienen un directorio actualizado para poder vincularles de acuerdo al lugar en donde ustedes vivan, cuál puede ser el CAPA que esté en el municipio más cercano y poder brindarles su horario de atención. Generalmente los tenemos a la gran mayoría en las condiciones de 8 a 4, sin embargo, hay algunos en algunos estados que también están por la tarde y bueno, vamos caminando poco a poco. Algunos son los menos, pero también tienen algunas condiciones de fin de semana en donde también pueden ser atendidos. Muy bien. ¿Cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable, maestra? Pues que la prevención siempre será muy importante, que pensemos que la detección temprana nos puede dar un pronóstico esencial y saber que el consumo de sustancias es parte de la salud mental. Y si en algún momento algo no nos lleva a sentirnos plenos, es importante buscar ayuda. No sentirse mal no siempre es como la opción, ¿no? Creo que cuando tenemos la posibilidad de hablar de cómo nos sentimos, de trabajar nuestras condiciones emocionales, nos van a ayudar a poder identificar cuáles son las carencias, los enojos, las emociones que nos permitan reactivarnos de manera diferente y saber que podemos también hacer otras actividades para ir trabajando en estas condiciones y volver a recordar que como en el consumo de sustancias es parte de la salud mental, pues no hay salud sin salud mental, ¿no? Exacto. Creo que hablar de las emociones y de lo que mentalmente nos acontece y cómo nos adaptamos como hombres y mujeres nos puede dar un pronóstico diferente, ¿no? Hacerle caso a lo que sentimos siempre será pues como una gran punzada, ¿no? Si algo no está bien y nos está rebasando, busquemos ayuda, siempre hay opciones. Claro que sí. Maestra, un placer conocerle y aprenderle tanto en estos breves minutos. Espero que sea la primera de muchas más intervenciones con usted. Le mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Lili, un placer para mí también. Gracias. Estoy a tus órdenes, un abrazo, muchísimas gracias. Le agradezco mucho y le mando muchos saludos a toda la gente. Están con ADIC, ¿verdad? Me imagino. Así es. Ya conozco esas oficinas. Le mando un abrazo, cuídese mucho. Buenas tardes. Muchas gracias, Lili, buena tarde. Buena tarde. Ahí la maestra Cecilia Ojeda Cortés, ella es subdirectora regional de los Centros de Atención Primaria en Adicciones. Si usted quiere, puede buscar a través de la línea de la vida 800-911-2000. Repito, 800-911-2000. Hoy sí me di cuenta, ya llegó Lupita. Pausa, vengo. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp
al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Novedades médicas en Pulso Saludable. 4 de la tarde con 39 minutos de este martes 7 de marzo de 2023. Muchísimo calor y le quiero platicar sobre un programa de pérdida de peso excepcionalmente seguro y eficaz que le ayudará a cambiar de dentro y fuera. El nombre de este programa es Allurion Program y haga usted una retrospectiva a sí mismo y pregúntese si lo requiere, si está en esta circunstancia de buscar verse mejor, más allá de la estética, estar incluido ahí el tema de la salud. Y por supuesto hay miles de opciones, las bandas gástricas, los bypass, etcétera. Pero este programa conocido como Allurion consta de un globo, es una cápsula que usted la ingiere, tiene un catéter y el médico ahí lo va a llenar con una solución salina y más o menos está como de este tamaño, es muy pequeño, más o menos a lo mejor unos 300 gramos, 400, espero no haberme equivocado. Pero allá adentro va a ocupar un espacio importante y eso le va a permitir a los expertos, es todo un equipo interdisciplinario, que le puedan ayudar al cabo de 16 semanas a promover un buen hábito alimenticio, a encauzarla en el maravilloso mundo del ejercicio. Contiene también un sistema de tecnología a través de una aplicación y demás aditamentos que se pueden colocar en el celular, en donde usted va a ir viendo su progreso y también ahí se van a ir anotando todas las áreas de interés de cada paciente, en donde se van a ir colocando los objetivos, las metas, las mejoras. Es muy interesante este balón que al final de 16 semanas se deshace, se elimina solo y la persona ya una vez adquiridos estos hábitos que ya se trabajaron durante estas 16 semanas, podrá regresar a continuar con su vida con una pérdida de peso importante, pero también moderada, no tan impactante ni tan brusca, y el cuerpo se va a ir adaptando. Pero también lo importante de este tema es que no hay necesidad de ninguna cirugía. Así es que vamos a presentarle el siguiente video en donde se ejemplifica de la manera perfecta todo lo que le acabo de platicar. Empiece su proceso de pérdida de peso con Allurion. El programa Allurion es un programa de pérdida de peso centrado en un revolucionario balón gástrico que no requiere cirugía, endoscopia ni anestesia.
El balón Alorion le ayudará a adoptar unos hábitos alimentarios saludables recomendados por el equipo de atención que le ayudará a lo largo de su proceso. El programa también incluye herramientas digitales para ayudarle a mantenerse motivado y mantener un estilo de vida saludable. Las personas pierden de media del 10 al 15% de su peso corporal en aproximadamente 16 semanas con el programa Alorion y mantienen hasta el 95% del peso perdido con un seguimiento anual. Un profesional sanitario certificado coloca el balón Alorion mediante un procedimiento que dura 15 minutos. El balón va plegado dentro de una cápsula conectada a un catéter fino para facilitar su colocación. El profesional sanitario le ayudará a tragar la cápsula con un vaso de agua. Tras la colocación del balón, se realiza una radiografía para confirmar que la posición es correcta. La cápsula vegetal se degrada en el estómago y el balón se llena con 550 mililitros de agua. A continuación se realiza una segunda radiografía para confirmar que el balón está lleno. El balón lleno alcanza el tamaño aproximado de un pomelo. El profesional sanitario retirará con cuidado el catéter de su boca. La colocación del balón Alorion ha finalizado. En la clínica le mostrarán Alorion App y la conectarán a la báscula conectada de Alorion y Alorion Health Tracker para que vuelva a su hogar e inicie su proceso de pérdida de peso. El balón de Alorion le ayuda a reducir la sensación de hambre porque ocupa espacio en el estómago. Crea una sensación de saciedad, incitando a consumir porciones más pequeñas y ayudándole a reducir el picoteo. Al cabo de unas 16 semanas, el balón se vacía automáticamente y se elimina de forma natural al usar el inodoro. Durante esas 16 semanas, los pacientes pierden de media del 10 al 15% del peso corporal total. No estará solo mientras alcanza sus objetivos de pérdida de peso. El programa Alorion incluye la asistencia continuada del médico y un nutricionista durante al menos 6 meses. Le ayudarán a modificar sus hábitos de alimentación y de actividad física como parte de un método de pérdida de peso integral y saludable. Además, recibirá una báscula conectada de Alorion y Alorion Health Tracker, ambos conectados a Alorion App para ayudarle a hacer un seguimiento de su progreso. Podrá compartir sus logros en tiempo real con su equipo de profesionales de la salud. La colocación de un balón temporal no implica una pérdida de peso temporal. El programa Alorion inicia de inmediato cambios de estilo de vida sostenidos para lograr su objetivo de pérdida de peso y le ayuda a no recuperarlo. Únase al programa de pérdida de peso que más rápido está creciendo en todo el mundo y empiece hoy mismo con su programa Alorion. Muy interesante este video que resume lo que decía yo hace unos minutos. Contiene una app, se pierde, hay una pérdida de peso entre el 10 y el 15% del peso total y este balón se llena de 500 a 550 mililitros de agua, ¿no? De solución salina, como lo había dicho. Es muy interesante, busque a los expertos en materia de salud y tiene que ser alguien certificado que le pueda brindar esta posibilidad de resolución de su tema de exceso de peso. Y cabe destacar que además con esta pérdida usted dirá, bueno, 10 o 15% del peso corporal no pudiera no ser tan representativo físicamente, pero estructuralmente al organismo le va a ir muy bien. Está comprobado a través de diversos estudios que una pérdida entre el 10 y el 15% regula todos los niveles que están alterados. No los corrige al nivel original de cuando usted no tenía este exceso de peso, pero sí los va corrigiendo. Entonces, otorgarle menos peso al cuerpo, eso beneficia a la presión arterial, a los niveles de glucosa en sangre, al colesterol, a los triglicéridos. Y si a eso le aúna usted que durante 16 semanas va a estar apapachado y acompañado de un equipo multidisciplinario que le van a ir enseñando diversas estrategias para poder corregir su tema de exceso de peso, yo creo que bien vale la pena, y lo mejor de todo es que no hay necesidad de una cirugía tan compleja como puede ser la de un bypass o la de un balón intragástrico, etcétera. Todas estas alternativas, una manga, que son muy buenas, pero
si usted no está en una condición de poder tener esta cirugía, tal vez pudiera ser un beneficio que le pueda brindar y ya está en nuestro país. Así es que bien, por esta compañía que trae esta propuesta para las mujeres y los hombres que tienen estos kilitos de más. Vamos a otras cosas. Las buenas noticias en Pulso Saludable. 4:48 p.m. en este martes 7 de marzo de 2022 y le quiero platicar, si me ayudas Lupita con las imágenes, es que en México ya está disponible la primera terapia recomendada para los expertos que cambiará la vida de los pacientes que viven con una enfermedad conocida como fibrosis pulmonar progresiva. Le cuento que esta enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática, es una enfermedad pulmonar intersticial, es decir, unas estructuras que parecen una rama de árbol en los pulmones que se llaman intersticio, es en donde se desarrolla esta enfermedad. Es altamente incapacitante y a veces letal. Se caracteriza por la formación de cicatrices en los pulmones, lo cual provoca que se vuelvan rígidos, limitando la capacidad respiratoria. No se vaya a espantar y pensar que la COVID-19 le va a producir esto, porque los expertos nos contaron que por fortuna hasta el momento lo que se sabe es que no, esta enfermedad responde a otro tipo de circunstancias. La fibrosis pulmonar progresiva es una condición que puede presentarse en pacientes con enfermedades como esclerosis sistémica y artritis reumatoide, comportándose de manera similar, por lo que estas enfermedades pudieran ser más agresivas, ¿no? Ya tiene usted una enfermedad de base y pudiera esta llegar a presentarse. El antibiótico que ha demostrado beneficios de la compañía Boehringer Ingelheim en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática ahora cuenta con una nueva indicación para tratar la fibrosis pulmonar progresiva, reduciendo la progresión de la enfermedad. Es decir, que si se tenían ciertas expectativas con el tratamiento y el curso de la enfermedad y la calidad de vida, estas están mejorando grandemente con esta inclusión de este nuevo tratamiento. Esta enfermedad se puede desarrollar durante el curso de la enfermedad de la fibrosis pulmonar progresiva y convertirse también en enfermedad pulmonar intersticial. Se identifica cuando ocurren dos de las siguientes manifestaciones: deterioro de los síntomas respiratorios, empeoramiento de las pruebas de función pulmonar, de las que usted seguramente conoce, estas denominadas como espirometría y función de monóxido de carbono, e incremento de las cicatrices en las tomografías de tórax, ocasionando dificultad para respirar y afectación de órganos por el deficiente suministro de oxígeno. Esto lo explicó la doctora Ivette Buendía, responsable del Laboratorio de Investigación en Envejecimiento y Fibrosis Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, conocido como el INER. Además dijo que la nueva indicación para esta molécula viene a cambiar el curso del tratamiento de la fibrosis pulmonar progresiva, al contar con una terapia específica que al administrarse oportunamente en algunos pacientes disminuye el declive de la función pulmonar y produce la regresión de la fibrosis, transformando así la vida de los pacientes y sus familias. Esto lo destacó la doctora Isabel Valderas, quien es gerente del área de alta especialidad para Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y el Caribe. Además, quienes padecen esta enfermedad pulmonar o estas enfermedades pulmonares intersticiales requieren visitas médicas seguidas con su neumólogo para identificar oportunamente el incremento de la frecuencia de la tos y la falta de aire, así como la pérdida de la función pulmonar y aumento de la cicatrización, para identificar la condición de fibrosis pulmonar progresiva y ajustar así de esta manera el tratamiento a cada uno de los pacientes. Por otra parte, si bien en nuestro país no se conoce la cifra exacta de la prevalencia de esta condición, me decía la doctora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que más o menos del 100%, por ahí del 25% de las consultas de estas enfermedades respiratorias, el 25% responde a esta que buscan una atención
sobre este padecimiento. Además, tiene una alta incidencia en el mundo, de las cuales se estima que aproximadamente entre el 40 y 50% presentarán fibrosis pulmonar progresiva en algún momento de su evolución. Esta situación resalta la necesidad imperiosa ya de contar con un sistema de salud atento a la identificación y atención oportuna de esta mortal condición en México. Y le quiero platicar que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER, el tratamiento existe y es completamente gratuito. A partir de enero de este año, dadas las circunstancias de cómo se ha transformado el sistema de salud en el país, es que estos pacientes ya pueden recibir completamente la gratuidad de este tratamiento. Se encuentra también en las otras dependencias, en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, pero para los que no tienen ningún tipo de seguridad social y requieren asistencia a través de los institutos, el medicamento, como lo ofertó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es completamente gratuito. Vamos a otras cosas. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... ¿Cómo? Pues nadie nos acompaña. Le quiero platicar que tuve la oportunidad de preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre a qué se refería cuando él siempre nos hace esta insistencia sobre que está trabajando en conjunto con el equipo de salud para que el sistema de salud actual en México sea igual al que se tiene allá en Dinamarca. Y escuchemos, esto fue lo que nos dijo. Bueno, es muy importante como síntesis, como resumen, recordar que este es nuestro plan de salud prioritario, el que podamos atender a la población que no cuenta con seguridad social, que son los más pobres. Vamos a que en todos los centros de salud, hospitales, hasta en las comunidades más apartadas, se tenga garantizado el derecho a la salud, que haya médicos, que haya especialistas, medicamentos, que estén en buen estado las instalaciones y gratuidad, que no se cobre, como ya se está haciendo. Ya se están retirando las cajas registradoras en los hospitales. Y esto es muy importante. Reafirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal, eficaz y gratuito. O sea que sigue en pie lo de Dinamarca, para que nuestros adversarios vayan tomando nota. Y cada 15 días vamos a estar informando sobre el avance. ¿Como Dinamarca? Porque tienen un buen sistema de salud. En Dinamarca está establecido lo que se conoce como estado de bienestar, que es lo que nosotros queremos dejar establecido en México. En Dinamarca, por ejemplo, cuando se llega a 65 años, ya se tiene una pensión. En Dinamarca todo el sistema de salud es gratuito. En Dinamarca la educación es pública y es gratuita, y se otorgan becas a estudiantes. Eso es estado de bienestar, es garantizarle al ser humano
la protección desde la cuna hasta la tumba. Esa es la responsabilidad del Estado. En Dinamarca y en otros países nórdicos, el Estado no incumple su responsabilidad social. Es lo opuesto al neoliberalismo, donde el objetivo es la privatización, que estudie, que se cure, que sobreviva el que tenga dinero para pagar una colegiatura, para pagar una consulta, para pagar una operación o intervención médica. Y es que le cuento que el sistema de salud danés se encuadra dentro de los modelos de sistemas públicos o sistema Viverday, y su financiación es principalmente pública, procediendo, por tanto, claro, de los impuestos de los ciudadanos y de presupuestos estatales. Se destina en torno a estas acciones allá en el país danés un 11% del Producto Interno Bruto al gasto exclusivamente sanitario. La esperanza de vida media del país es de 80.6 años, siendo de las mujeres 82.9 años, de los hombres 80.6 años, superior a la de los hombres de 79 años. Así es que este es uno de los ejemplos. A lo largo de las intervenciones periódicas en Pulso Saludable le iremos platicando más detalles de este sistema sanitario danés para que usted más o menos entienda un poco hacia dónde estamos yendo con este nuevo sistema de salud que se quiere dejar implementado. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo jueves 4 de la tarde en punto. Gracias a Diego, gracias Maricruz, Lupita, gracias, soy Liliana Noble, cuídese, adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.